Iglesia, yo hoy vengo a entregarles una palabra que el Señor me ha estado hablando en los últimos días. El título de la palabra es Transformados para transformar. Repita ahí conmigo, transformados para transformar. ¿Quién no quiere transformar una situación en su vida? ¿Hay alguien que tiene aquí alguna situación, alguna circunstancia que quisiera transformar? Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Pero el Señor hoy va a hablar a nuestros corazones y Él nos va a entregar llaves para lograr hacer eso. Pero déjenme comenzar diciéndoles que Él quiere comenzar transformándonos a nosotros mismos, para así nosotros transformarnos en agentes transformadores allá afuera y donde Él nos lleve. El versículo base del mensaje se encuentra en 2 Corintios 3:18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Iglesia, hermanos, ¿a quién no le gustan las innovaciones, las renovaciones? Yo creo que a todo mundo, ¿no? Yo veo, a mí me gusta mucho ver a las personas cuando están en el proceso muchas veces de renovar sus casas. Están ahí en aquella alegría, escogiendo el piso nuevo que van a poner, escogiendo el color de las paredes que van a cambiar. Ah, no, que la cocina la quiero así, la quiero asá. Y todo eso envuelve un proceso transformador. Porque quieren ver sus casas transformadas, más bonitas, más cómodas, un poco mayores algunas veces. Son procesos de transformación. Y yo estaba en esos días pensando en la palabra, y vino a mi mente ese programa de televisión, yo no sé si ustedes lo han visto, que se llama Fixer Upper. ¿Quién lo ha visto? Es un programa que yo de vez en cuando lo veo, pero me atrae mucho porque estas son personas que trabajan renovando casas, pero no son casas cualquiera. Estas son casas algunas veces hasta abandonadas, casas feas muchas veces, pero estas son personas que tienen el don de ver el oro que está detrás. Son personas que se paran en aquellas casas y dicen, si esto lo movemos para acá, si hacemos esto aquí, si hacemos esto allá, si dejamos entrar un poquito más de luz por acá, si ponemos una ventana por allá, va a cambiar. Y ellos hacen algo que pareciera mágico aquello que hacen. Cuando vemos aquel antes y después de esas casas, vemos, wow, qué tremendo trabajo ellos hacen. Es un don que esas personas tienen. Pero iglesia, yo estoy aquí para decirles que nuestro Dios también está en ese negocio de renovar casas. Nosotros, dice la palabra, somos casas espirituales. La palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces el Señor es capaz de ver lo que está adentro de nosotros, la esencia con la que Él nos creó. Muchas veces esa esencia es contaminada por el pecado. Es contaminada por el pecado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y al surgir de nuestra vida, el pecado va desviándonos, va poniendo lugares oscuros en nosotros, y aquella esencia con la que el Señor nos creó se va perdiendo. Pero Él siempre es capaz de ver el oro. Él lo hizo en un apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era aquel inconstante, aquel impulsivo, aquel que siempre, como decimos, metía las de andar. Siempre. Él quería hacer las cosas rápido a su manera, siempre quería ir al frente de todo. Y la palabra dice que su nombre significaba un hombre inconstante, una vara que el viento la lleva de un lado para otro. Pero Jesús no desistió de Pedro. Jesús siempre vio el oro que había en Pedro y Él dijo, ¿están viendo esa casa que se llama Pedro?
que se llama Simón. Yo lo voy a llamar Pedro. Y ese Pedro, cuando yo le ponga mi espíritu, cuando él hable, miles van a convertirse. Él miraba el oro que había en Pedro. La personalidad de él dice, yo, así como ustedes lo ven ahí, yo lo voy a usar grandemente. Él transformó a un Pablo. Pablo, todo orgulloso por todo su linaje. ¿Qué era lo que decía Pablo? Muy orgullosamente, él decía, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y ese perseguidor de la iglesia, Jesús dijo, ¿están viendo a ese que persigue a la iglesia? Yo voy a colocar mi espíritu dentro de él. Y ese hombre va a ser como dinamita en las puertas del infierno. Porque cuando él hable, personas se van a convertir. Cuando él hable, va a salir vida de su corazón. Una transformación. Y Pablo pasó esa transformación de tal manera que de perseguidor de la iglesia, él pasó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una transformación completa. Y el Señor quiere hacer eso en nuestras vidas. Él escoge también esas personas aquí entre nosotros. Él puede haber dicho, mira Henry, las cosas que él hacía en su pasado, todos los dones y talentos que yo le he dado, mira, él lo está usando para las cosas del mundo. Y tal vez muchas personas dijeron, wow, mira lo que le está haciendo. Y yo no lo estoy exponiendo, aquí son cosas que él ha hablado públicamente. Pero el Señor dijo un día, yo voy a poner mi espíritu en él. Yo voy a poner mi espíritu en esa casa. Y lo voy a transformar. Lo hace así con todos nosotros. Él ve el oro que hay. Él ve las cosas y Él sabe aquello que nos ha apartado de Él. Y Él empieza un proceso de transformación para su gloria siempre. Amén, iglesia. Él tiene esos propósitos. Y mire lo que dice en la palabra en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esperanza, una palabra muy importante, porque la esperanza se está perdiendo en muchos lugares. Estamos viviendo tiempos difíciles en que las personas están perdiendo la esperanza. Estos tiempos de pandemia han sido muy duros. Al principio eran cosas que se oían noticias por allá, en la China, ¿no? Comenzó, y aquí nosotros decíamos, que ellos lidien con eso. Pero de ahí se transformó en una pandemia. Y ahora eso está a las puertas de nuestros hogares. Ahora hemos visto personas cercanas a nosotros falleciendo, sufriendo. Esta semana una persona, trabajador que trabajaba conmigo por muchos años, falleció. Personas cercanas. Ayer nos dimos cuenta también que un familiar de uno de nuestros hermanos aquí queridos, de una familia aquí querida, también falleció. Entonces, eso está tocando nuestras puertas, es real. Y muchas veces las personas están perdiendo esa esperanza porque no tienen a Cristo, porque no conocen su palabra, porque no conocen el amor de Cristo. Y ahí es donde venimos nosotros. Él nos alcanzó con ese amor. Él puso esperanza en nuestros corazones. Nosotros tenemos que llevar esperanza a esas vidas. Comienza en nosotros. Ahora bien, recordemos, el plan eterno de Dios es transformarnos y así tener una familia de muchos hijos transformados a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Dónde vemos eso? Mire lo que dice Romanos 8, 28 al 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser formados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No más el unigénito de Dios, mas sí el primogénito. El primero entre muchos hermanos. El propósito eterno de Dios es tener una gran familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesús. Amén. Y Él usa la salvación como un medio. La salvación no es todo, es solo un medio, es algo que tenemos que entrar por la salvación a las puertas del reino. Pero Él continúa ese proceso. Esa palabra imagen que vemos en la Biblia, en el griego es la palabra caracteras, que se puede traducir a carácter. Es el carácter moral. La palabra nos está diciendo que nosotros vamos a ser transformados al mismo carácter moral de Jesús. Dios quiere formar en nosotros el mismo carácter moral que existe en Jesús y recuperar así la imagen perfecta que perdimos en el Edén con la entrada del pecado. Para esa transformación, iglesia, yo quería traerles aquí un principio que es muy importante que nosotros entendamos para saber cómo el Señor trabaja esa transformación en nosotros. Tenemos que entender el principio de la adoración. Tenemos que entender el principio de que nosotros somos como espejos. Los espejos son aquellos que reflejan las cosas que tienen al frente de ellos. Miren lo que dice la palabra en Salmo 115, del 4 al 8. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen estos ídolos, aquí viene el principio, son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. ¿Qué está diciendo la palabra? Él está poniendo los ídolos como ejemplo. Aquellas personas que los hacen, aquellas personas que se postran, aquellas personas que los adoran, aquellos que los veneran, aquellos que los contemplan, tarde o temprano se van a convertir igual a ellos, se van a transformar igual a ellos, porque nosotros nos transformamos a aquello que nosotros contemplamos, adoramos. Entonces Él dice, va a haber un punto en que aquellas personas sí tienen ojos, pero van a tener la verdad en su cara y no la van a creer. Van a oír la palabra de verdad, pero no la van a escuchar. Va a entrar por aquí, va a salir por aquí. Van a palpar aquello que les hace falta, el amor de Cristo, pero van a desistir de eso. Se van a tornar igual a los ídolos. Y aquí no estamos hablando solamente de ídolos, de imágenes, de estatuas, no. Es todo aquello que toma el lugar de Dios. Dinero, posición, familia, personas, un cónyuge. Muchas cosas pueden tomar ese lugar que nosotros idolatramos. O a veces, ¿qué pasa? Como en la situación que estamos viviendo ahora. Noticias de todo tipo. Y nos pasamos contemplando aquellas noticias. Contemplando, a ver qué dice CNN. A ver qué dice el canal 23. Qué dice Fox. Qué dice este. Todos dicen lo mismo. Calamidad, enfermedades, crisis. Y yo empiezo a alimentarme de aquello, empiezo a alimentarme. Empiezo a admirar aquello, empiezo a llenarme de aquello, empiezo a transformarme en aquello, porque toda aquella crisis es transmitida a mi corazón. Ahora yo me vuelvo en una persona ansiosa, con miedo, sin esperanza. ¿Por qué? Porque me paso admirando aquello, porque me paso
por decirlo así, adorando aquello. Me quedo enfrente de aquello y como un espejo que yo soy, voy a empezar a reflejar aquello que está al frente de mí. Un espejo sabemos cómo trabaja. Digamos que yo tuviera un espejo aquí en mi mano. Si yo lo pongo aquí en dirección aquí yo voy a estar viendo a Walter. Lo muevo para acá, se va a estar reflejando Henry. Aquí la pastora se va a estar reflejando. Allá Alberto puede estar siendo reflejado. El espejo va a reflejar aquello que está al frente de él. Ahora la pregunta cabe, ¿qué yo estoy contemplando? ¿Qué es lo que yo estoy contemplando en mi tiempo? Cuando pongo la televisión, cuando prendo el computador, lo que yo escucho, las conversaciones en las que yo participo, ¿qué yo estoy contemplando? Es algo que debemos preguntarnos a nosotros mismos y meditar en eso. Mire lo que dice 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos que entender que el espejo, para que refleje, necesita ¿qué? Luz. Sin luz el espejo no refleja nada. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la luz del mundo. Esa luz necesita resplandecer en nosotros. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo en nuestras almas? Él trata de poner un velo. Él trata de poner obstáculos para que esa luz no resplandezca en nosotros. Pero gracias a Dios que aquí la luz ha resplandecido en ustedes. Y en ustedes. Y si no, hoy va a resplandecer la luz de Cristo en ti. En el nombre de Jesús. Ahora, segundo punto. Yo quería decirles que la verdadera transformación ocurre de adentro hacia afuera. Nosotros vemos mucho tipo de transformaciones hoy en día. Hoy están a la orden las cirugías plásticas de todo tipo. Y yo no estoy aquí hablando en contra de las cirugías plásticas, pero vemos personas que van a los extremos. Una cosa, después la otra, después la otra, después la otra. ¿Y qué es lo que pasa? Ese vacío que está adentro nunca fue cambiado. Siempre van a estar en aquel estado de no conformarse. No hay contentamiento. Entonces aquello no para. Son cosas externas que se hacen sin tocar el corazón verdaderamente. Lo mismo hacemos con casas. Aquellos tal vez dueños de casa que a veces dicen, la voy a vender, pero déjame pintar esta pared para que no la vean que está toda rajada. Para que no vean que el agua se está escapando por aquí, déjame pasar bien una pinturita, algo aquí, la dejamos linda para venderla como si fuera algo que está nuevo. Son cambios externos que hacemos, todo tipo de cambios externos, pero por dentro nada. La verdadera transformación es algo que viene de nuestro interior hacia afuera. Mire lo que dice Romanos 12 del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, para la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros somos realmente transformados cuando cambiamos nuestra forma de pensar. Es ahí donde está la llave. Es cambiar nuestra forma de entender las cosas.
es cambiar la perspectiva, es tener, como dice la palabra, metanoia, cambio de mentalidad. Porque es allí donde se traza toda la batalla que nosotros trazamos, en nuestra mente. La gran batalla espiritual que trazamos entre las tinieblas y la luz es en nuestra mente. Entre la carne y el espíritu es en nuestra mente. Entre la verdad y la falsedad, todo es en nuestra mente. Allí en donde está la batalla. Entonces, ¿qué nos dice también la palabra? Cambien su manera de pensar. Mira 2 Corintios 10, del 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Todo tipo de conceptos, hermanos, argumentos que vayan en contra de la palabra, nosotros los debemos desechar. Todo tipo de pensamiento. La cosa es que en nuestra mente viene todo tipo de pensamiento durante el día. Desde que nos levantamos, empiezan bombardeo de todo tipo de pensamientos. Pensamientos de todo tipo. ¿Es verdad? ¿O soy solo yo el que soy atacado? ¿Ah? ¿Hay aquí alguien que es atacado en sus pensamientos? Todos nosotros. Pero la palabra dice, ese es el momento de llevar cautivo todo pensamiento. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sé vigilante, sé sobrio. Mira qué tipo de pensamiento llega a tu mente y deséchalo si va en contra de la palabra. La palabra de Dios nos dice, nos advierte, ustedes tienen que estar listos, sobrios. Hermanos, nosotros, dando un ejemplo, no podemos evitar que de repente un pájaro venga y momentáneamente se pare en mi cabeza. Puede pasar, de repente viene y ¿qué es lo que yo hago? Naturalmente, lo espanto. Yo no dejo que se me pose en mi cabeza. Yo no puedo evitar que él se pose un momento en mi cabeza, pero yo sí puedo evitar que él haga un nido en mi cabeza. Lo mismo con los pensamientos. Yo no puedo dejar los pensamientos rondando ahí en mi cabeza porque después van a traer frutos. Efesios 4, 17 al 24. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Iglesia, el cambio es de adentro hacia afuera. El cambio comienza aquí, en mi forma de pensar. Yo no puedo solamente hacer cambios externos. Yo no puedo solo ponerme ropas bonitas para lucirme bien. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar, lo que yo tengo en mi corazón. Es como a veces cogemos, para dar un ejemplo, un cerdito. ¿Qué es lo que hace el cerdo de naturaleza? El cerdo le gusta ¿qué? La suciedad, revolcarse en el lodo. ¿No es así? Y a veces podemos coger un cerdito bonito, le damos un bañito, le podemos hasta echar perfume, le podemos poner hasta poner un lacito muy lindo, le podemos hasta poner un nombre, Babe, ¿no? Es un cerdito muy famoso, ¿no? Lindo el cerdito, pero ¿qué va a hacer el cerdito la primera vez que vea un charco? Se va a ir, se va a revolcar ahí. ¿Por qué? Porque ese cerdito, ¿qué? Fue limpiado, pero nunca le cambiamos la mentalidad de cerdo. Cerdo va a ser siempre.
Y aquí, hermanos, yo no los estoy tratando de insultar a ustedes. Es un ejemplo, pero a veces somos así. Hacemos cambios. Yo digo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Me voy a alejar de aquello, me voy a alejar de lo otro. Pero no cambiamos nuestra manera de pensar. Y en la primera oportunidad que yo tengo, caigo de nuevo. Porque el switch no fue cambiado. Hay que cambiar la forma de pensar. Entonces, con todo eso que hemos aprendido, de forma práctica, ¿cómo es que yo voy a transformar mi carácter, mi forma de pensar? Bueno, el elemento llave es la palabra de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:17. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Hermanos, tenemos que perseverar en la palabra. Debemos leerla, debemos escudriñarla, debemos estudiarla, debemos memorizarla. Y a veces queriendo o no queriendo, a veces entendiendo o no entendiendo. Tenemos que perseverar en ella. Es muy importante porque es la palabra la única que va a cambiar mi forma de pensar. La palabra es poderosa y debemos creer en el poder de la palabra. La Biblia describe la palabra de Dios como agua viva que va limpiando y haciendo nuevo mi manera de pensar. Yo tengo que dejar que esa agua fluya en mí. Tengo que perseverar, creer en el poder de la palabra. Yo estaba preparando este mensaje y a mí se me vino una memoria de mi infancia. En mi infancia, cuando yo estaba en primaria, yo me aprendí unos versos que hasta ahora no se me olvidan. Yo decía, ¿por qué será? Algunas cosas se me han olvidado, pero estos versos yo los memoricé, los guardé. ¿Pero por qué? Porque yo descubrí desde aquel tiempo que ahí había un oro, había un concepto ahí que era algo valioso. Yo consideré que era valioso y yo memoricé. Estos versos eran un poeta hablando de otro poeta, diciendo cosas buenas como de él. Entonces él decía así, él decía de este otro poeta, decía, cualquiera que tenga un libro de tal varón, abeja es cada expresión, que volando del papel, deja en los labios la miel y pica en el corazón. Yo cuando leí aquellos versos, a mí se me quedaron grabados. Y a veces hasta ahora no se ha olvidado. ¿Pero por qué? Porque yo descubrí que ahí había un principio que nosotros podemos tener en el papel. Palabras poderosas. Y aquí se estaba hablando de palabras de un hombre. Iglesia, cuanto más la palabra de Cristo, la palabra que fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo no va a cambiar nuestras vidas? ¿Cómo no va a saltar del papel, picar en mi corazón y hacer que eso sepa a miel? Que me guste, que yo la busque, que la desee. Debemos de creer en eso. Debemos que creer que la palabra de Dios de repente, aunque yo diga, no estoy entendiendo, pero de repente aquellas palabras van a saltar del papel y van a picar en mi corazón y me van a transformar mi vida, mi forma de pensar. Y ese proceso no debe parar. Es un proceso que va de fe en fe, de gloria en gloria, perseverando siempre. Amén. Hermanos, otro punto importante, que nuestro modelo para nosotros ser transformado, nuestro modelo, nuestro blanco, nuestra meta es y siempre debe ser Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es el ejemplo a seguir. ¿Y dónde aprendemos de Él? En las Escrituras, en la palabra. Tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Y muchas veces podemos ver en la palabra que hay muchos atributos que se habla de Cristo, muchas cualidades. Aquí podemos pasar hablando mucho de eso, pero yo estaba pensando en unas cuantas que la palabra dice. La palabra dice que Él es manso y humilde de corazón. Él mismo dijo, aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre. Necesitamos aprender esa mansedumbre. Él transforma personas ásperas, personas que atropellan, en personas mansas. Él tiene ese poder. Él transformó a un Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios, que fue el hombre más manso de la tierra. Pero no siempre fue así. Moisés, dice la palabra, que él en un momento de ira, él mató a un egipcio y salió huyendo. Esa no es una acción de un hombre manso. Pero después Dios lo llevó a un tratamiento. Él lo llevó a cuidar por muchos años ovejas, ¿no? Las ovejas de su suegro. Y ahí Moisés comenzó su tratamiento de transformación. Cuidando de ovejas, entonces él empezó a aprender un poco el lenguaje de las ovejas. Yo creo que él ya un poquito más y él hubiera ya solo dicho me. Porque mucho tiempo con las ovejas. Y él miraba que él le decía a las ovejas, ovejas, entren al redil. Las ovejas mansamente entraban al redil. Él le decía a las ovejas, es tiempo de salir. Las ovejas mansamente salían del redil. Mansamente, y eso fue entrando en Moisés, y él fue transformado en el hombre más manso de la tierra. Tanto que cuando Dios se le revela en la zarza ardiente, Dios le dice, Moisés, yo te escogí para que tú liberes a tu pueblo. Y él dice, ¿cómo yo? Yo no podré. Si esa misma revelación, esas mismas palabras, esa misma oportunidad, Dios se la hubiera dado después que él mató al egipcio, yo creo que la respuesta de Moisés hubiera sido, sí, Señor, yo estoy aquí, yo sé que tú me ibas a llamar, y así mismo como acabé con ese egipcio, voy a acabar con todos ellos. Pero no era ese el propósito de Dios. Él lo volvió un hombre manso, y así lo usó para liberar a su pueblo de Israel. El Señor nos dice en su palabra que Dios es tardo para la ira, lento en misericordia. Misericordia, es por la gracia y misericordia de Dios que estamos aquí. Sin eso, no estuviéramos aquí. Es la gracia que es un favor no merecido. Es poder yo recibir algo que no merezco. Esa es la gracia del Señor. Y la misericordia es cuando el Señor me libra de algo que yo sí merezco. Yo como pecador merecía ir a una cruz y morir por mis pecados. Pero por la misericordia de Dios, Él proveyó un sacrificio en su Hijo Jesús. Eso es misericordia. ¿Y lo hizo por qué? ¿Porque yo lo merecía? No, por gracia. Yo no lo merecía. La gracia y la misericordia del Señor, no podemos olvidarnos de eso. Debemos ser transformados y recuperar esa misericordia. Muchas veces nos volvemos vamos mucho al juicio. Vamos a apuntar al hermano. Los juzgamos rápidamente y los condenamos rápidamente. Cogemos la misma Biblia y decimos, ustedes van a ir al infierno. Si ustedes no hacen esto y esto, van directo al infierno. Muchas veces hacemos eso. ¿Y dónde está la misericordia y la gracia del Señor? Y es verdad, podemos ver en su palabra. Hay palabras como la que dicen, déjeme buscarlo, yo creo que no está en el boletín. En Corintios hay una lista, dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchas veces cogemos esa lista y decimos, si ustedes no se arrepienten van al infierno. Y es verdad, aquí está diciendo en la palabra, no se está mintiendo. Pero se nos olvida que hay un verso 11 aquí. ¿Qué dice el verso 11? Y esto eras algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu del Señor. Muchas veces se me olvida que yo fui uno de esos.
Y se me olvida tener gracia y misericordia para mis hermanos. No podemos olvidarnos de eso. No podemos olvidarnos de donde el Señor nos sacó. Y salir apuntando nada más, diciendo, sí, está aquí en la Biblia. Y la Biblia sí habla de un Dios que es santo y un Dios que es justo. Pero la Biblia también habla de un Dios que es rico en misericordia, que está listo para recibirte a como tú estás. A como tú estás, Él no te va a rechazar. Él te va a abrazar y Él te va a transformar. Eso es lo que el Señor hace. No podemos olvidar eso, iglesia. Necesitamos ser instrumentos. Él nos entregó un ministerio, el ministerio de la reconciliación. No más el ministerio de condenación, pero sí un ministerio de justificación. Fue lo que el Señor puso en nuestras manos. Lo debemos poner a disposición de aquellos que están perdidos, aquellos que están enfermos, aquellos que una vez eran como nosotros éramos, como yo era en un tiempo, pero fui rescatado por la gracia y misericordia del Señor. Necesitamos, para ser transformados, iglesia, mucha franqueza y honestidad. Segunda de Corintios 3, 16, 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Iglesia, yo estaba leyendo un libro que decía, yo voy a leer una cita que estaba en el libro que yo estaba leyendo. Y dice así: tenemos que entender que el problema no es simplemente sobre la conducta o el estilo de vida de la persona. Estoy hablando de personas con problemas de adicciones, otros tipos de comportamiento. Y dice así: es sobre su pasado, la manera de pensar y los mecanismos de defensa que ha desarrollado para evitar ser expuesto. Eso es lo que pasa con nosotros. Cosas que vivimos, que nos dan muchas veces miedo, vergüenza, nos trae culpa. Entonces, ¿qué hacemos? Eso forma en nosotros una forma de pensar. Y esa forma de pensar, nosotros empezamos a crear mecanismos para cubrirme, para esconderme. Empiezo a crear un velo. Un velo se forma para que las personas no me vean tal y como yo soy. Empiezo a usar máscaras. Pero mira qué lindo lo que dice la palabra. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando ¿cómo? A cara descubierta, como en un espejo. Es ahí donde yo soy transformado, a cara descubierta, sin máscaras, sin ocultarme en nada. Es ahí donde el Señor me va a transformar. El yo pararme al espejo. Cuando yo me paro ante el espejo, ¿qué es lo que yo debo esperar ver? Eso es lo que el Señor me hablaba. Yo decía: Señor, yo quiero entender más de ese concepto. Enséñame, Señor. Y yo me paré ante un espejo y decía: ¿qué es lo que quiere decir tu palabra, Señor, aquí? Sí, yo ya he oído prédicas, mensajes sobre eso, pero háblame un poquito más, Señor. Y Él me decía: cuando tú te paras al espejo, ¿qué tú ves? Bueno, yo me veo a mí mismo. ¿Cómo tú te ves? Bueno, ahí yo me quedo así, bueno, yo creo que yo prefiero verme con los ojos de mi esposa, que me ve bien, que me ve lindo. Pero el Señor me dice: cuando tú te paras ante el espejo, ¿qué es lo que tú esperas ver? Y Él me decía: tú tienes que pararte ante el espejo, esperar ver mi rostro, a Jesús.
Ahora, cuando yo me paro ante un espejo, con mi mente pensando, yo tengo que ver a Jesús, y yo me paro ante el espejo, ¿qué yo digo? Misericordia, Señor. Misericordia. Ten piedad de mí. Pero ¿qué pasa? Ahí el Señor empieza a revelarme. Es por esto. Es porque tienes que cambiar esto. Es como cuando te paras ante el espejo antes de venir a la iglesia, te paras y tú puedes quedar conforme con lo que ves o puedes decir, no, el pelo tiene que estar un poquito para acá. La mujer dice, tal vez tengo que ponerme más lápiz labial, tengo que hacerme esto aquí, la camisa, que hago cambios. Hago cambios por lo que yo veo reflejado. Pero cuando mi mente se prepara, no a ver a Mauricio reflejado, pero cuando mi mente ya se prepara que yo voy a ver a Jesús reflejado, allí, mis hermanos, cambios tienen que ser hechos. Allí es donde el Señor nos revela qué es lo que tiene que ser cambiado, modificado, transformado. Y así es como Él, con la cara descubierta, sin máscaras, Él nos transforma a su imagen y semejanza. Y esa transformación trae libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué yo empiezo a sentir libertad cuando yo soy transformado? Porque cuando yo no soy transformado y yo uso máscaras, ¿cuál es la actitud de nosotros? Hacemos algo y estoy así, viendo quién fue que me vio, ¿no? Siempre con un pie atrás, siempre alerta. Pero cuando nosotros somos transformados a la imagen de Dios, estamos libres. No estoy pendiente quién me vio, quién no me vio, cómo me vieron, cómo no me vieron. Si me vieron saltando o no me vieron saltando. Si me vieron gritando, alabando al Señor o no me vieron. Me siento libre. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Y por qué yo me siento libre? Porque cuando yo soy transformado, yo empiezo a interesarme en las cosas que el Señor se interesa. Empiezo a amar lo que Dios ama. Empiezo a odiar lo que Dios odia. Y allí yo soy liberado. Soy hecho libre. Es ahí donde el Señor hace la obra en nosotros. Amén, iglesia. Amén. ¿Para qué necesitamos ser transformados? Entrando en la última parte. Yo quería invitar al ministerio de alabanza aquí. Hermanos, ¿para qué es que nosotros necesitamos ser transformados? ¿Solo para vernos mejor en la foto? Y vernos así, tomarnos el selfie. ¿Es eso? No. El Señor tiene propósitos. La transformación nos hace uno en Cristo, un cuerpo, una fe, un mismo espíritu. Cuando el Señor cambia nuestra mentalidad, comenzamos a pensar en la misma cosa. Empezamos a seguir el mismo propósito, como un cuerpo, unido y ligado. Eso hace la transformación en nosotros. Necesitamos ser transformados, iglesia, para atender el llamado que Dios nos hizo. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es hacer discípulos. Es solamente aquel hombre o mujer transformada que es un discípulo de Cristo. Y hombres y mujeres transformadas van a formar discípulos transformados. Pero tiene que pasar por nosotros primero esa transformación. La iglesia es una congregación transformada. La iglesia es el vehículo transformador de Dios. Somos la novia de Jesús. Y la palabra dice que la esposa es lavada con la palabra, purificada con la palabra. Nosotros debemos apasionarnos del Señor. Cuando nosotros somos transformados, nos apasionamos con todo lo que tiene que ver con Dios. No lo hacemos de una forma religiosa, no lo hacemos como siguiendo reglas de no hacer esto, si hacer lo otro. No, lo hacemos porque nos nace. Es algo que yo me apasiono por el Señor. Y ahí nosotros experimentamos la verdadera transformación. Bien rapidito, una historia que yo escuché de un pastor que yo estaba escuchando una prédica. Y él contaba así. Él contaba que en su congregación había una señora
que estaba bastante pasadita de peso. Bien gordita la señora, pero la señora era una señora que perseveraba y ella experimentó y experimentaba de todas las dietas habidas y por haber. Ella hacía de cookie diet, de keto diet, de you name it. Ella lo hacía diet, de South Beach diet, todo lo que aparecía, la señora lo hacía. Ella quería bajar de peso. Pero ¿qué pasaba? Ella conseguía bajar unas libras y después las recuperaba, bajaba otro poquito, recuperaba. Y eso, ella estuvo en ese proceso por muchos años. Y de repente se desapareció de la congregación. Se desapareció por mucho tiempo y de repente aparece de nuevo. Y el pastor se le acerca y le dice, y la ve así, con una figura tremenda. Y el pastor se le acerca y le dice, fulana, pero wow, qué bien que te ves. Wow, tremendo. Felicitaciones, pero cuéntame por favor, ¿encontraste la dieta que funcionaba contigo? ¿Qué fue lo que hiciste? Dime el secreto. Y ella le dijo, no, yo no hice dieta. Pero ¿cómo así que no hiciste dieta? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y la señora con una sonrisa ahí le dice, conocí a alguien. I met someone. Entonces el pastor ahí en aquel momento entendió, wow, ella se enamoró, ella se apasionó. Y aquella pasión hizo que ella hiciera todo lo que ella tenía que hacer para agradar a esa persona. La pasión. Eso es lo que nosotros necesitamos tener por nuestro Señor. Pasión para ser transformados. No porque Él me diga, no hagas esto, Mauricio, deja de hacer lo otro. Regla y regla y regla. No. Él quiere que yo lo haga porque yo lo amo. Porque yo estoy enamorado de Él, porque yo estoy apasionado de Él. Y esa es la transformación que Él quiere hacer en mi corazón. Y es lo que yo le pido al Señor que Él haga. Que cada día me enamore más de Él. Amén, iglesia. Concluyendo. Es con nosotros que el Señor cuenta para transformar los corazones, las familias, las ciudades y las naciones. Un pueblo que reflejando el carácter de Cristo, ama, perdona, da esperanza, levanta y lleva consigo la verdad y la justicia. ¿Se acuerdan de las casas que yo les hablé al inicio? Esas casas que necesitan ser restauradas. El Señor los va a usar a ustedes para restaurar casas y hogares. Miren lo que dice el profeta Isaías 58:12. Y estos son ustedes, y ustedes que me ven ahí por la internet. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos, ustedes serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Ustedes reciben esa palabra. Amén, iglesia. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón para traer para ustedes. Y yo sé que, como yo les preguntaba antes, hay cosas que nosotros necesitamos transformar. Si empezamos a preguntar aquí a muchos, ¿qué necesitas transformar? Tal vez podrás decir, necesito transformar a mi hijo que está rebelde. Necesito que haya transformación en mi matrimonio, dirá otro. Otro dirá, yo necesito transformación en mi vida financiera. Transformación en mi salud, podrá decir otro. Otro podrá hablar de la transformación que necesitamos en esta nación. Muchas cosas por transformar. Pero yo estoy aquí para recordarles que Dios es un Dios que transforma. Y es en Él que debemos depositar nuestra esperanza. En aquel que transformó agua en vino. Aquel que cuando el pueblo estaba ante el mar,
transformó aquel mar y transformó una avenida, un camino para que el pueblo caminara. Él transforma lamento en danza. Él transforma. La palabra dice que la tristeza puede durar toda una noche, pero la alegría llegará por la mañana. Ese es nuestro Dios. Y ahora nosotros vamos a ser ministrados por una alabanza. Yo quería que mientras ustedes escuchan aquella alabanza, ustedes piensen en aquella área de sus vidas que necesita ser transformada, y a la vez ministra a tu corazón esa alabanza, diciéndole a nuestro Señor que Él es el único que transforma. Busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpar por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo
cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucita los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor. Sabemos que tú eres el único que puede transformar, Señor. Tú eres el único que puede transformar los corazones y una nación entera, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, toda adoración a ti. Amén.